¿Confiarías a tu hija recién nacida a una desconocida por solo 5 minutos, si estuvieras agotada, con hambre y huyendo para salvar tu propia vida? Eso fue exactamente lo que hizo Alma Ibarra. Y ese fue el momento que destruyó lo poco que quedaba de su esperanza. Una mujer elegante, perfume caro, sonrisa amable, y un secreto capaz de engañar hasta a la justicia. Durante 26 años, una mentira vivió en cuna de oro. Una hija fue criada por quien la robó, mientras la verdadera madre cosía sueños entre lágrimas, en silencio. Pero el destino tiene paciencia. Y aunque tarde, siempre sabe unir los caminos correctos con hilos invisibles. Esta historia es para quien ya confió en la persona equivocada, para quien sabe lo que es perderlo todo, y aún así, seguir de pie. Te va a emocionar, te va a indignar, y también te va a sorprender. Porque cuando el amor de una madre se encuentra con la verdad, no hay apariencia que logre ocultar lo real. Y la verdad, amigo, siempre encuentra una rendija. Era finales de los años 90, y los rieles que atravesaban el norte de España eran testigos de mucho más que partidas. Guardaban secretos, huidas y despedidas que dolían hasta los huesos. Alma Ibarra, con la piel marcada por noches sin dormir y los ojos nublados por el miedo, no llevaba maletas, cargaba 4 hijos y el peso de una vida difícil. Su última esperanza era Madrid, y ese tren clandestino era su única forma de romper con un pasado de violencia. Había sido amenazada de muerte por un hombre que un día prometió amor, pero terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. Entre el miedo y el instinto materno, Alma eligió vivir, huir, empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Los niños lloraban. La bebé recién nacida, Esperanza, apenas reaccionaba, como si presintiera lo que estaba por venir. Alma llevaba días sin comer, y el cansancio empezaba a nublarle la razón. Al llegar a la estación de Madrid, el bullicio era tremendo. Gente corriendo, gritos, empujones, y en medio de todo ese caos, apareció una mujer bien vestida, con perfume fuerte y una sonrisa demasiado amable para ser desinteresada. Soledad se presentó con voz suave, diciendo ser enfermera, y ofreció su ayuda. ¿Puedo sostenerla un momento? Se te nota agotada, Alma dudó, pero accedió. Un error que marcaría su alma para siempre. Fueron menos de 10 minutos. Tiempo suficiente para tomar un sorbo de agua, ir al baño, atender a los otros hijos. Cuando se dio vuelta, la mujer había desaparecido. Alma recorrió toda la estación, gritó, lloró, cayó de rodillas pidiendo ayuda. Pero no había rastro de aquella tal Soledad. «Se llevó a mi hija, se llevó a mi hija», repetía entre lágrimas. Pero, ¿quién iba a creerle a una madre sin papeles, demacrada, hablando de una mujer rica que nadie había visto? La policía escuchó con frialdad, tomó la denuncia, y nada más. La burocracia fue cruel. La indiferencia, aún peor. Allí, Alma aprendió una verdad brutal. Confiar a la persona equivocada puede destruir lo más sagrado. Sin dinero, sin apoyo, con 4 hijos pequeños y el corazón hecho pedazos, tuvo que decidir entre seguir buscando allí, sin respuestas, o salvar lo que aún le quedaba de familia. Regresó al tren con el rostro hinchado de tanto llorar y los brazos vacíos. Y en el corazón, una promesa silenciosa. Te voy a encontrar, hija mía, aunque me lleve toda la vida. La superación no iba a ser fácil. El esfuerzo sería diario. Pero Alma se aferró a una única certeza. El amor de una madre es más fuerte que cualquier mentira. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en meses. Y los meses, en años. Pero jamás volvió a mirar atrás sin recordar el dulce perfume que se la llevó. La vida en Madrid no fue generosa al principio. Durmieron en albergues, comieron sobras, pasaron frío. Alma limpiaba pisos, cosía por las noches y vendía pan por las mañanas. No había lujos, pero sí dignidad. Y una fuerza que crecía con cada no que recibía. Sus manos, que antes temblaban de miedo, ahora sujetaban la aguja con firmeza. Fue allí, entre hilos y telas, donde empezó a canalizar su dolor. Cada vestido que creaba llevaba un pedacito de su historia, y sin saberlo, llamaba a su hija con cada puntada. La vida difícil no endureció su corazón. Al contrario, afinó su compasión. Comenzó a ayudar a otras mujeres en situaciones similares, y así se fue tejiendo una red de apoyo. Los hijos crecieron viendo en su madre un ejemplo de resiliencia. Y aunque faltara todo, tenían algo que los hacía gigantes, el amor. Mami, Esperanza va a volver.
preguntaba la más pequeña, con inocencia, mirando al cielo. Alma sonreía con tristeza, besaba su frente y respondía. Ella nunca se fue del todo. Está aquí. Mira, y señalaba su propio pecho. Era como si Esperanza se hubiera vuelto un fantasma bueno, que los acompañaba en las alegrías y en los silencios. Los años pasaban, pero en el día de su nacimiento, siempre encendían una vela. Era un ritual sagrado, porque las promesas hechas con lágrimas no se apagan con el tiempo. Se convierten en combustible. Aunque agotada, Alma nunca se detuvo. Cose vestidos para las élites que se burlarían de ella si supieran de dónde viene. Eran las mismas mujeres que caminaban por las calles de Sevilla, luciendo telas creadas por una madre con el corazón roto. Ni imaginaban que una de ellas estaba más cerca de lo que creían. Porque mientras Alma se reconstruía con honestidad y sudor, Soledad se hundía en una mentira que crecía junto con la niña que había robado. Y si Alma cosía sueños, Soledad tejía apariencias que engañaban incluso al espejo. Pero un día, una sola mirada cruzada bastaría para sacudir décadas de secretos. Mientras Alma construía su nueva vida con esfuerzo y valentía, Soledad llegaba a Sevilla como si acabara de lograr el mayor triunfo de su vida. Con la bebé en brazos y un cuento bien ensayado, convenció a su esposo estéril de que la niña era fruto de un tratamiento de fertilidad reservado. El milagro sucedió. Andrés, somos padres, dijo, con lágrimas perfectamente calculadas. Él le creyó, o eligió creer. Y así, Esperanza fue rebautizada. Pasó a llamarse Beatriz Treviño, un nombre elegante, aristocrático, que ocultaba las cicatrices de un secuestro y el peso de un pasado que nadie allí se atrevía a mencionar. La casa de los Treviño era enorme, con ventanas amplias y un jardín impecable, pero fría. Soledad la gobernaba con puño de hierro, aunque cubierto por guantes de seda. El amor que mostraba a su hija venía cargado de reglas, límites y exigencias silenciosas. Beatriz crecía rodeada de lujos, pero también de miradas vigilantes y silencios incómodos. Bastaba un error, un retraso, un gesto espontáneo, y el rostro de Soledad se endurecía como quien oye amenazas invisibles. Al fin y al cabo, sabía que un solo paso en falso bastaría para que todo se viniera abajo. Y lo que estaba en juego no era solo su estatus, era su miedo a perder el control. Criaba a la niña como a una muñeca de porcelana, frágil por fuera, atrapada por dentro. Pero Beatriz tenía luz propia. Inteligente, sensible y decidida, siempre fue inquieta con preguntas que nadie sabía responder. Mamá, ¿por qué no tenemos fotos de mi nacimiento? Porque fue todo muy delicado, hija. El médico pidió discreción. La respuesta venía rápida, seca, ensayada. Con los años, esas pequeñas incoherencias se fueron acumulando como polvo bajo la alfombra. Pero Soledad seguía fingiendo con maestría. Mantenía apariencias que incluso engañaban a su esposo. Asistía a eventos benéficos, dirigía obras de caridad, y era mencionada en revistas como la mujer más elegante de Sevilla. Nadie sospechaba que detrás de aquellos vestidos de alta costura, había grietas invisibles. Mientras tanto, Alma se había convertido en un referente en Madrid. Su atelier, humilde al principio, ahora era respetado por diseñadores reconocidos. Pero más que moda, ofrecía historias. Cada prenda tenía un nombre, una intención, un origen. Era el reflejo de una mujer que transformó su dolor en arte. Aún así, ningún logro llenaba el vacío que había dejado su hija robada. En el cumpleaños de Esperanza, además de la vela encendida, comenzó a dejar una rosa blanca en el jardín. Sus otros hijos, ya adolescentes, ayudaban en el taller y conocían toda la historia. Y cada vez que alguien le decía que era hora de seguir adelante, ella solo sonreía y respondía. El corazón de una madre no entiende de fechas. Late por lo que le falta. A pesar de otros dolores, Alma nunca dejó morir la esperanza. En el fondo de su alma, sabía que algún día los caminos se cruzarían. Y esa certeza era como una brújula. No se volvió amarga, al contrario. La vida difícil le enseñó a acoger otras heridas. Fundó proyectos sociales, cosía para mujeres que lo habían perdido todo, ofrecía techo a quien llegaba sin nada, como ella misma llegó un día. Alma entendía el valor de empezar de nuevo. Sabía que, a veces, hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Y entre esas mujeres, surgieron lazos, alianzas y miradas atentas, que empezaban a notar que esa historia tenía demasiados vacíos para ser solo coincidencia.
Mientras Alma florecía con raíces en el dolor, Beatriz crecía entre sombras doradas. Se graduó en arquitectura con honores. Aunque no sabía por qué, sentía un vacío. Como si algo dentro de sí estuviera desconectado, fuera de lugar. Tenía talento, sí, pero no se sentía parte de nada. Había sueños que no sabía cómo nombrar. Una inquietud constante, un deseo de ir más allá, no por el lujo, sino por algo más auténtico. A sus veintitantos, comenzó a viajar a congresos, visitar obras, conocer otras realidades. Y fue en uno de esos viajes que el destino, siempre callado e impredecible, empezó a mover sus piezas. Porque la vida, cuando quiere, teje reencuentros con manos de bordadora. Soledad, por su parte, sentía como la tensión crecía. Cuanto más se alejaba Beatriz, más apretaba a ella el cerco. Era como vivir al borde de un precipicio. Controlaba a su hija con halagos duros, recompensas frías y amenazas disfrazadas. No olvides quién te dio todo lo que tienes, repetía, como si eso justificara lo que había hecho. Pero los muros que había construido empezaban a resquebrajarse. Y como ocurre con toda mentira bien contada, basta un detalle fuera del guión para que todo se derrumbe. Aún no era el momento de la verdad. Pero estaba cerca, muy cerca, y cuando Alma fue invitada a un evento benéfico, jamás imaginó que sus ojos encontrarían algo más familiar que un vestido bien cosido. Era un salón iluminado por antiguos candelabros y lleno de gente elegante, pero Alma se sentía como siempre, ajena a la sofisticación, aunque en paz con la mujer en que se había convertido. El evento reunía a artistas, empresarios y arquitectos para recaudar fondos para proyectos sociales, uno de ellos apoyado por su atelier. En medio del salón, entre risas educadas y copas de espumoso, avistó a una joven de mirada castaña intensa y postura decidida. Beatriz Treviño. Alma no sabía aún su nombre ni su historia, pero algo en esa presencia la paralizó. Era como si el tiempo también se hubiera detenido para mirar. Y en ese instante de silencio, fue el corazón quien habló más alto. Tu trabajo es impresionante, dijo Beatriz, extendiendo la mano con una sonrisa genuina. Alma la miró fijamente, un segundo más de lo socialmente aceptable, y respondió en un hilo de voz. Gracias, querida. Era solo un apretón de manos, pero ambas sintieron algo inexplicable. Un calor en el pecho, un reconocimiento que desafiaba toda lógica. La conversación se alargó. Hablaron de arte, de arquitectura, de la infancia. Y sin saber por qué, Beatriz se sentía cómoda como nunca antes. Como si, por fin, alguien la escuchara de verdad. Y Alma, del otro lado, absorbía cada palabra con ansias. Había ternura en la forma en que la joven describía la vida. Había dulzura. Y, sobre todo, semejanza. En los días siguientes, Beatriz buscó a Alma en su atelier. Dijo que quería conocer mejor el proyecto, que admiraba la propuesta social. Pero había algo más. Una búsqueda silenciosa de algo que ni ella misma sabía nombrar. Alma la recibió como recibía a todos, con té caliente, mirada atenta y el corazón abierto. Cada visita dejaba más evidente la afinidad entre ellas. Las risas, los silencios compartidos, los gestos espontáneos. Las hijas de Alma comenzaron a notar la presencia constante de la joven. ¿Te recuerda a alguien, mamá?, preguntó una de ellas. Alma no respondió, pero esa noche, encendió una vela extra en el altar. Y el nombre de Esperanza volvió con más fuerza que nunca. Mientras ese vínculo florecía con naturalidad, Soledad enloquecía por dentro. Al enterarse, por casualidad, de que Beatriz se estaba reuniendo con Alma, el pánico la invadió. Comenzó a inventar compromisos, exigir viajes, lanzar chantajes emocionales. Esa mujer no es quien tú crees, decía con la voz temblorosa. Pero sus argumentos sonaban cada vez más forzados. Y cuanto más intentaba alejarla, más se preguntaba Beatriz, ¿qué está intentando ocultar? La confianza en la persona equivocada empezaba a derrumbarse. La máscara de Soledad, cosida con décadas de mentiras, ya no sostenía el peso de una verdad a punto de estallar. Era solo cuestión de tiempo. En paralelo, Gael del Real, periodista de investigación y antiguo admirador del trabajo de Alma, conoció a la joven arquitecta durante una de sus visitas al atelier. Vio en el brillo de los ojos de Alma una esperanza nueva, y eso lo intrigó. Gael, que ya había escrito sobre historias de superación y giros familiares sorprendentes, sintió que había algo en esa conexión que merecía atención. Con cuidado, volvió a preguntarle sobre Esperanza. Alma,
Con los ojos llenos de lágrimas, lo contó todo, una vez más. Y esta vez, él decidió actuar. No solo como periodista, sino como alguien que creía que ciertas verdades ya no podían seguir enterradas. Con acceso a archivos antiguos y una red de contactos en el ámbito jurídico y policial, Gael inició una investigación discreta. Revisó registros de nacimientos, denuncias archivadas, fichas de desaparición. La historia de Alma no era única, pero tenía detalles que destacaban. Una mujer desaparecida con un bebé. Una denuncia ignorada. Una familia rica en Sevilla con una hija milagrosamente concebida. Las piezas empezaban a encajar. Y cuanto más investigaba, más claro le quedaba. Beatriz podía ser esperanza. Pero antes de lanzar una acusación, debía encontrar una prueba. Y quizás, convencer a Beatriz de que toda su vida había sido una mentira. Ella, por su parte, empezaba a dudar. No solo de Soledad, sino de todo lo que creía saber sobre sí misma. En las conversaciones con Alma, surgían sensaciones extrañas. Tengo esta marca de nacimiento. Mira, mi mamá siempre decía que era única, pero nunca supo explicar bien cómo apareció. Alma se estremecía cada vez que oía detalles así, pero se contenía. No podía asustarla. Aún no. La verdad era demasiado frágil. Necesitaba ser guiada con amor, con delicadeza, porque entre madres e hijas, incluso sin saberlo, existe un lazo invisible. Y ese lazo empezaba, poco a poco, a encenderse otra vez. Gael no era de los que se rinden fácilmente. Con cada pista que encontraba, algo dentro de él se encendía, como si el dolor de Alma también le perteneciera. Pasaba madrugadas revisando archivos, visitando comisarías, conversando con antiguos empleados de la estación de Madrid. Hasta que, en el fondo polvoriento de un cajón olvidado, encontró una denuncia antigua. Año 1998. Mujer llamada Alma Ibarra. Bebé desaparecida. Ningún testigo. Todo coincidía. Junto a la ficha, un boceto de retrato hablado, hecho a toda prisa. Y aunque mal dibujado, era evidente. La mujer del dibujo tenía los rasgos de Soledad. Era el comienzo de la ruptura del silencio. Con el documento en mano, Gael viajó a Sevilla. Encontró a Soledad en una cafetería elegante, en pleno centro histórico. Llevaba un abrigo costoso y un collar de perlas, como si nada en el mundo pudiera tocarla. ¿Sabe quién soy?, preguntó él. Ella respondió con desdén. Pero cuando colocó la copia de la denuncia sobre la mesa, su sonrisa se estremeció. Intentó fingir sorpresa, desacreditar el papel envejecido. Pero en un impulso, quizá por arrogancia, quizá por miedo, cometió el desliz fatal. Esa marca en la pierna, solo yo la conocía. Nació con eso. Gael la miró fijamente. Curioso, la madre biológica también lo sabía. La máscara cayó en silencio. Soledad palideció, bajó la mirada y respiró hondo. Por un instante, parecía que las décadas la habían alcanzado de golpe. Solo era una niña. Y yo no podía tener hijos. Pensé que la estaba salvando. Estaba desnutrida. Si no la salvaba, seguramente habría muerto, murmuró, sin convicción. Pero salvar a alguien nunca implica destruir a otra persona. Gael grabó todo. Cada palabra, cada pausa. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Pero ahora ya no se trataba solo de justicia. Se trataba de reconstruir una historia interrumpida por la ambición, por el dolor y por las apariencias que engañan. Se trataba de darle voz a una madre que nunca se rindió, y a una hija que nunca supo la verdad. Mientras tanto, Beatriz enfrentaba sus propias preguntas. Los gestos de Soledad se volvían asfixiantes. Los ataques de celos, los discursos ensayados, las mentiras mal construidas. Te están manipulando, decía Soledad, como si Alma fuera la villana de la historia. Pero Beatriz ya no se dejaba engañar tan fácilmente. Una vida entera escuchando respuestas prefabricadas había agudizado su instinto. Y en medio de todo, la duda ganaba fuerza. ¿Y sí? Ese pensamiento la acompañaba incluso en sus sueños. Decidió entonces enfrentar sus miedos. Pidió ver su partida de nacimiento. Soledad dijo que la había perdido. Y ahí, sin decir una palabra, la verdad empezó a hablar más alto. El siguiente encuentro era inevitable. Gael llevó las pruebas a Alma. La copia de la denuncia. La grabación. Un antiguo boleto de tren con su caligrafía. Alma no podía respirar. Lloraba en silencio, como quien finalmente ve caer los muros del laberinto.
Es ella, mi esperanza, susurró. Gael le tomó la mano. Necesitamos una última confirmación. Pero todo apunta a eso. Entonces, con delicadeza, buscaron a Beatriz. Y en un encuentro apartado, lejos del bullicio, le mostraron los documentos. La joven no dijo nada. Solo lloró. Por primera vez, lloró por sí misma. Por todo lo que había perdido, sin siquiera saber que lo había tenido. La confirmación llegó poco después. Una prueba de ADN, realizada discretamente. Las semanas de espera fueron un martirio. Alma apenas podía dormir. Beatriz, por su parte, ya conocía la respuesta antes de abrir el sobre. ¿Por qué? A veces, la sangre habla antes que el informe. Cuando llegó el resultado, no hubo celebración. Hubo silencio. Un tipo de silencio sagrado, que solo se escucha cuando el universo te devuelve lo que una vez te arrancó con violencia. Las palabras no salieron de inmediato. Pero los ojos, los ojos lo dijeron todo. Y aún así, nada dolía más que saber que alguien en quien confiaste ciegamente, te había mentido toda la vida. Pero aún faltaba el último acto, el enfrentamiento. Soledad fue citada a declarar y, poco después, formalmente acusada. Secuestro. Falsedad ideológica. Los periódicos titularon el escándalo. Hija robada es encontrada después de 35 años. Beatriz la miró por última vez. Tú robaste mi historia. Soledad lloró, suplicó, se victimizó, como siempre había hecho. Pero esta vez, no funcionó. Porque ahora había pruebas, había justicia, y sobre todo, había verdad. Y la verdad, cuando encuentra su camino, ya no se detiene. Alma, al lado de Gael, respiró profundo. Y por primera vez en décadas, supo que estaba cerca de su final feliz. Pero aún faltaba un paso. El mundo pareció detenerse cuando Beatriz recibió el resultado del examen. Compatibilidad del 99,99%. Las palabras resonaban como campanas de una nueva vida. Pero junto con la verdad, vino el caos. La prensa no daba respiro, los procesos judiciales avanzaban, y el apellido Treviño ahora era sinónimo de mentira. Aún así, Beatriz eligió el silencio. Antes de perdonar o acusar, necesitaba entender. Necesitaba encontrarse dentro de una historia que siempre fue suya, pero que nunca conoció. Y fue en Alma donde encontró refugio. Sin exigir explicaciones, sin imponer condiciones. Solo con los brazos abiertos, los ojos llenos de lágrimas, y una voz temblorosa que decía, «Volviste a mí». El reencuentro entre madre e hija no fue épico como en las películas. Fue íntimo, lleno de pausas y suspiros. Beatriz caminó hacia Alma y la abrazó con delicadeza. Era un gesto tímido, pero cargado de memorias no vividas. Lloraron juntas, como si intentaran recuperar el tiempo perdido. Alma, a pesar de corazón desgarrado por todo lo que había vivido, no permitió que la rabia tomara el control. «No quiero justicia con venganza. Quiero justicia con amor», le dijo a Gael, convencida de que el verdadero final feliz no llega con gritos, sino con reconexión. La vida difícil que había llevado no endureció su espíritu, solo afinó su compasión. Pero aún faltaba el último acto, el enfrentamiento. Soledad fue citada a declarar y, poco después, formalmente acusada. Secuestro. Falsedad ideológica. Los periódicos estallaron con el escándalo. Hija robada es encontrada después de 35 años. Beatriz la miró por última vez. Tú robaste mi historia. Soledad lloró, suplicó, se victimizó, como siempre lo había hecho. Pero esta vez, no funcionó. Porque ahora había pruebas, había justicia, y sobre todo, había verdad. Y la verdad, cuando encuentra su camino, ya no tiene marcha atrás. Alma, al lado de Gael, respiró profundo. Y por primera vez en décadas, supo que estaba cerca de su final feliz. Pero aún faltaba un paso. El mundo pareció detenerse cuando Beatriz recibió el resultado del examen. Compatibilidad del 99,99%. Las palabras resonaban como campanas de una nueva vida. Pero junto con la verdad, llegó el caos. La prensa no daba tregua, los procesos judiciales avanzaban, y el apellido Treviño ahora era sinónimo de mentira. Aún así, Beatriz eligió el silencio. Antes de perdonar o señalar, necesitaba entender. Necesitaba encontrarse dentro de la historia que siempre había sido suya, pero que nunca conoció. Y fue en Alma donde encontró refugio. Sin exigir explicaciones,
sin imponer condiciones. Solo con los brazos abiertos, los ojos llorosos, y una voz temblorosa que decía, «Volviste a mí». El reencuentro entre madre e hija no fue épico como en las películas. Fue íntimo, lleno de pausas y suspiros. Beatriz caminó hacia Alma y la abrazó despacio. Era un gesto tímido, pero cargado de memorias no vividas. Lloraron juntas, como si intentaran recuperar el tiempo perdido. Alma, a pesar del corazón desgarrado por todo lo que sufrió, no dejó que la rabia hablara más alto. «No quiero justicia con venganza. Quiero justicia con amor», le dijo a Gael, convencida de que el verdadero final feliz no llega con gritos, sino con reconexión. La vida difícil que llevó no endureció su alma, solo afinó su compasión. Los hermanos de Beatriz la recibieron con alegría. Hubo cierta incomodidad, claro, pero también hubo curiosidad, afecto, una complicidad inmediata. Eran distintos en muchas cosas, pero iguales en la esencia. Y Alma, que siempre había mantenido la ausencia de esperanza como un susurro constante en la casa, ahora veía su presencia esparcirse por los rincones, en las risas, en el café compartido, en el roce tímido de las manos, en los almuerzos desordenados. Cada pequeña convivencia era un ladrillo en la reconstrucción de un amor interrumpido. Beatriz, por primera vez, se sentía completa, no por la historia que vivió, sino por la historia que, al fin, podía elegir vivir. Soledad, por su parte, ahora enfrentando procesos judiciales formales, esperaba el juicio en arresto domiciliario. Aislada, rodeada de abogados, rechazaba visitas. Beatriz intentó escribirle una carta, pero desistió. Entendió que algunas respuestas no vienen de quien miente, sino de quien decide seguir adelante. Y ella había decidido. Al lado de Alma y Gael, comenzó un camino de autoconocimiento. Empezó terapia, dejó la arquitectura por un tiempo, y comenzó a estudiar psicología. Quiero entender cómo alguien puede manipular tanto, y cómo aprendemos a sobrevivir a eso, confesó. Su fuerza ahora era otra. No la de las apariencias, sino la de la verdad. Gael, que estuvo presente en cada etapa de la búsqueda, se convirtió en más que un amigo. Era su compañero, su confidente, su amor silencioso. Con Alma compartía no solo proyectos, sino también sentimientos que maduraron poco a poco. Ambos, marcados por dolores distintos, encontraron el uno en el otro algo muy raro: paz. Decidieron escribir un libro juntos, no para exponer, sino para inspirar. La historia de Alma, de Beatriz, de las madres que pierden, de las hijas que son engañadas, y de las vidas que vuelven a comenzar, incluso cuando parece demasiado tarde. Cada capítulo llegaba con lágrimas y sonrisas. Cada palabra era una cicatriz transformada en arte. Y cuando el libro estuvo listo, Alma escribió una dedicatoria que lo resumía todo. La verdad puede esconderse entre sombras, pero el amor de una madre ilumina incluso lo imposible. El lanzamiento fue discreto, pero profundamente conmovedor. Mujeres que habían vivido historias similares aparecieron en gran número, agradeciendo. Decían que, por fin, se sentían vistas, escuchadas. Beatriz leía cada mensaje con los ojos llenos de lágrimas. Porque, al final de cuentas, ella también era sobreviviente de una mentira. Pero ahora, con una familia verdadera, podía mirar hacia adelante sin miedo. La vida había dado vueltas. Y entre pérdidas, engaños, luchas y superación, por fin, había luz. Y fue en una tarde de primavera, con el taller abierto, niños corriendo y música suave de fondo, que Alma vio a Beatriz sonreír sin esfuerzo, riéndose con sus hermanos, intercambiando bromas con Gael, arreglando el dobladillo de un vestido nuevo. Era una escena común, pero para ella, era todo. Era el sueño imposible que se había vuelto real. No fue fácil. Hubo dolor, traición, confianza rota, huida, y una hija robada. Pero también hubo fuerza, perdón y reencuentro. Y ahora, había amor. Un amor que no exigía explicaciones. Solo presencia, solo verdad, solo la libertad de, por fin, elegir ser feliz. Y esa historia, que parecía cosida con lágrimas, ahora estaba bordada con esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario abajo. ¿Perdonarías a alguien que te ocultó una mentira durante tantos años? Suscríbete al canal para descubrir más historias reales, conmovedoras y transformadoras. Dale like al video, compártelo con alguien especial
y activa la campanita para no perderte los próximos episodios.